Hola, soy el Dr. Eliud Reales, gerente médico de Hanklein Pharma. Conocer más de la salud es muy importante. Este es el espacio para ti. Los dolores de cabeza pueden tener diferentes manifestaciones clínicas, incluyendo la migraña. Generalmente, para clasificar como migraña, un dolor de cabeza tiene que ser un dolor que tiene un nivel, a lo que nosotros le llamamos escala análoga del dolor, superior a 6 de 10, siendo 0, digamos, que la persona no tiene ningún dolor, y 10, el peor dolor de cabeza de tu vida. Entonces, en una escala análoga del dolor mayor a 6, que perdure en el tiempo por más de 24 horas, ya lo estamos considerando una migraña. Tienen diferentes etiologías y estas se representan en una amplia variedad de patologías. Podemos dar hasta la migraña común, que le puede dar a una persona por estrés laboral, estrés en la casa o estrés simplemente, que puede ser hipertensivo, y aparte de eso puede ser algún problema serio, incluyendo los tumores cerebrales. Nosotros podemos manifestar esto por medio de lo que se llaman criterios de riesgo. Si el dolor de cabeza es el peor dolor de cabeza que has tenido, es decir, nunca has tenido un dolor de cabeza tan intenso, se recomienda inmediatamente consultar al médico, porque uno de los factores de riesgo para un derrame cerebral, o lo que se dice enfermedad cerebrovascular, es eso, que es un dolor de cabeza que nunca habías experimentado de esa forma. Entonces hablaremos de peligroso a menos peligroso. Las migrañas comunes por estrés generalmente son unas migrañas que dan en toda la cabeza, digamos en toda la extensión cefálica. En cambio, los dolores de cabeza peligrosos tienden a dar más en una sola área, y siendo, digamos, una diferencia muy grande en cuanto a otros dolores de cabeza. También tenemos que tener en cuenta dolores de cabeza como los que dan en el COVID y en el síndrome postviral, que se pueden manifestar como un dolor de cabeza en forma de corona en la parte superior, o un dolor de cabeza muy posterior llegando al área de la nuca, que implica lo que es músculos posteriores. Y están las cefaleas comunes, que son los dolores de cabeza, por ejemplo, que dan después de hacer ejercicio, después de tener relaciones sexuales, que eso también habría que chequearlo, porque no es normal que un dolor de cabeza pase sin haber pasado antes. Es decir, las personas que sufren de dolores de cabeza periódicamente de pronto pueden tener un riesgo, pero generalmente hay un mayor riesgo en una persona que no sufre de dolores de cabeza y le da uno de la nada. Puede ser un síntoma de una enfermedad mayor, por ejemplo, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Si es un dolor de cabeza que cambia de posición, es decir, que primero da detrás del ojo, después este dolor de cabeza migra a otra parte superior, a otra parte posterior de la cabeza, o si es un dolor de cabeza que es pulsátil, que la persona siente que el dolor aumenta con las pulsaciones. Usualmente estos se asocian a hipertensión, pero podemos estar hablando de tumores cerebrales, o podemos estar hablando de procesos en donde no está llegando el oxígeno bien al cerebro, o la sangre se está saliendo por sea microvasculatura, porque cuando es macrovasculatura, pues generalmente la persona se desmaya y ya es una entidad que se resuelve a nivel de clínica, de hospital. Aparte de esto, podemos tener en cuenta, digamos, esos dolores de cabeza que desganan a la persona, o que tienen que ver con la manera en que la persona se está expresando. Por ejemplo, cambios en la expresión, la persona no puede hablar bien, no se puede expresar bien, hay cambios en la cinética de la cara, expresiones extrañas, y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y se recomienda que cuando un dolor en general, si pasa de 6 de 10, es decir, si tú mides del 1 al 10 en la regla, siendo 10 el peor dolor y ya está más encima de 6, es mejor consultar al médico. Cuando la persona tiene dolores de cabeza frecuentemente, pues hay que analizar esto, comenzando por unos exámenes de laboratorio para mirar si hay alguna propensidad a tener colesterol, triglicéridos altos, que generalmente es uno de los factores que puede dar dolor de cabeza. Luego de eso, si no encontramos ninguna explicación, habría que recurrir a imágenes como una tomografía de cráneo para saber si hay alguna anomalía, alguna neoplasia, lo que le llamamos a los cánceres cuando pues están en etapa inicial, sobre todo en aquellos dolores que comprimen el nervio óptico, por ejemplo, que son dolores donde la persona va a sentir algo muy particular y es un dolor exactamente detrás del ojo, o cuando son dolores hipertensivos también, es decir, el dolor pulsátil del que le estuve hablando. A esos dolores generalmente hay que prestarles un poco más de atención. Si usted sufre de dolor de cabeza, el dolor de cabeza es constante, si usted no está seguro si tiene una migraña, la idea es que consulte a su médico, porque el dolor de cabeza puede ser muy nocivo. Podemos estar hablando de una entidad que incluso puede llegar a ser hasta un aneurisma, que usted puede estar experimentando y usted no sabe, y no queremos que un paciente llegue hasta ese punto. Es decir, es mejor controlar las cosas desde el principio para no llegar a una consecuencia nefasta con estos dolores de cabeza. Consulte a su médico y tenga buenos hábitos alimenticios, poca ingesta de carnes rojas, y así a usted lo ayudará. Si usted ve que usted se toma un analgésico y no tiene efecto, eso es un signo de alarma. Consulte a su médico o a su urgencia más cercana.